Tercera parte de No te soporto. Capítulo 21. La verdad que duele admitir. Rebeca no fue a clases el lunes. Tampoco el martes. Ni el miércoles. No estaba enferma. No estaba ocupada. Simplemente no podía. La habitación se había vuelto un campo minado donde cada objeto, cada aroma, cada rincón, le recordaba la escena que no lograba sacarse de la cabeza. Eng, alto, sonriente, seguro, extendiendo flores hacia Sarocha, y el beso. Ese maldito beso que Rebeca no debería haber visto, no debería haber sentido, no debería haberle dolido. Pero le dolió. Le dolió como nunca antes. La primera noche después de aquello, Rebeca se metió a la cama temprano, fingiendo estar profundamente dormida cuando Sarocha volvió. Pero en realidad estaba despierta, con los ojos fijos en el techo, sintiendo que algo se le había roto por dentro sin posibilidad de repararse. Era una sensación absurda, injustificada, ridícula incluso, pero real. A la mañana siguiente, mientras revisaba su celular, su dedo se quedó suspendido sobre el botón de grabar historias. No pudo hacerlo. Por primera vez en años, no tuvo fuerzas para encender la máscara que la acompañaba desde que tenía memoria. Rebecca Armstrong, la chica perfecta, la chica cool, la que nunca se despeina, la que nunca se quiebra. Esa versión suya parecía haberse quedado fuera de la habitación. La verdadera Rebeca seguía sentada en la cama, con la mandíbula apretada y la mente hecha un torbellino. Sabía lo que todo el mundo esperaba de ella. Que siguiera siendo la Rebeca brillante, popular, de sonrisa fácil. La que recibe flores todos los días, la que tiene 100 chicos y chicas detrás. La que no se inmuta, la que no se involucra, la que no se enamora. Pero con Sarocha todo era distinto. Quizás porque fue la única persona que, desde que se conocieron, no la quiso impresionar, no buscó una foto, no preguntó cuántos seguidores tenía, no fingió adoración. Sarocha ni siquiera la soportaba, y eso había sido refrescante. Doloroso, pero refrescante. Como ser por una vez una chica normal frente a alguien. Rebeca cerró los ojos. Recordó las noches en que Sarocha la ignoró por estar invadiendo su espacio. Recordó cómo Sarocha la evitó por días, como si Rebeca no existiera. Recordó la sensación horrible en el pecho cuando vio a Eng hacer reír a Sarocha de esa forma tan natural, tan libre, tan íntima. Y ahí lo entendió. Estaba celosa. Ridículamente, intensamente celosa. No del beso, no del chico, sino de lo que él despertaba en Sarocha. Sonrisas, atención, ternura. Cosas que Rebeca no sabía cómo conseguir. Cosas que nunca había tenido que esforzarse por obtener de nadie. Excepto de ella. Porque Sarocha era la primera persona en su vida que no la seguía. La primera que no la aplaudía por existir. La primera que le puso límites, que la enfrentó, que la hizo sentir vulnerable. Y Rebeca, que toda la vida había sido vista, pero nunca realmente mirada, sintió que Sarocha la había visto completa. Sin maquillaje, sin filtros, sin poses. Ese era el problema. Sarocha era la única persona que la veía como una chica normal. Y por alguna razón que no lograba entender del todo, eso se había convertido en algo necesario. «Qué estúpida eres», murmuró Rebeca, dejándose caer sobre la cama. Muy estúpida. Quería odiarla. Quería sacársela de la cabeza. Quería borrar la imagen de ese beso. Pero no podía. Cuando Sarocha entró a la habitación esa tarde, Rebeca fingió estar dormida. La respiración acompasada, el cuerpo quieto, la cara vuelta hacia la pared. La escuchó dejar su mochila suavemente. La escuchó dudar, quedarse de pie sin saber qué hacer. La escuchó dar un paso hacia ella. Rebeca sintió el corazón acelerarse. Pero no se movió. No podía. No quería que la viera así, rota, vulnerable, celosa. No quería admitirle que había sido injusta, cruel, impulsiva. Que solo había actuado así porque no sabía cómo lidiar con lo que sentía. Que todo había sido una invención absurda para llamar su atención. Y tampoco podía decirle la verdad. Que Sarocha le gustaba. Mucho más de lo que estaba dispuesta a aceptar. Que lo había arruinado todo sin siquiera darse cuenta. Esa noche, cuando Sarocha se metió a la cama del otro lado de la habitación, Rebeca abrió los ojos en la oscuridad, solo para verla de espaldas, perfectamente quieta, con el celular apagado. Ni una palabra.
Ni una mirada. Rebeca tragó saliva. Fue una invención, pensó. Una invención de sentimientos que no conocía. Una invención de una cercanía que tal vez solo existió en su cabeza. Una invención que terminó doliéndole más que cualquier verdad. Y ahora solo le quedaba una certeza. La única persona que la había visto de verdad, ya no quería verla más. Capítulo 22. La máscara vuelve a su sitio. Rebeca amaneció sin haber dormido. El rímel corrido de la noche anterior ya no estaba en su rostro, pero seguía manchado en su memoria. Se vio en el espejo antes de salir y respiró hondo, muy hondo, como si al inhalar pudiera volver a colocarse sobre la piel la misma armadura que llevaba desde los 15 años. Sonrisa perfecta, brillo en la mirada, seguridad impostada. La versión de ella que nunca fallaba. La versión que todos esperaban. Rebecca Armstrong no se derrumba, se dijo, obligando a sus labios a dibujar la sonrisa que ya no le nacía sola. Se colocó los lentes de sol, aunque no hacía ni pizca de sol. Se ajustó la chaqueta preciosa que le había regalado una marca la semana anterior, y salió del cuarto sin mirar a Sarocha, aunque oyó el leve movimiento de la cama donde ella aún estaba recostada. El silencio entre ambas era tan espeso que parecía llenar el aire. El campus bullía con la alegría típica del lunes por la mañana. Para algunos estudiantes era un tormento, pero para Rebeca era un escenario. El lugar perfecto para fingir que era inquebrantable. Caminó por el pasillo entre saludos y risas superficiales, personas que la abrazaban sin realmente abrazarla y comentarios como: «Rebeca, te vi en el último vídeo, qué diosa. ¿Harás otro en vivo hoy? Rebeca, te amamos». Y Rebeca respondía con la sonrisa automática, los gestos perfectos, la voz segura. «Gracias, chicos. Veré si subo algo más tarde». Pero por dentro, algo estaba roto. Y cada elogio era como una presión más sobre la grieta. Llegó a la Facultad de Derecho con paso firme. Pero todo se derrumbó en un instante. Sarocha estaba allí, en la entrada del edificio, con Eng, tomados de la mano. Rebeca sintió un golpe seco, como si el corazón se le hubiese estrellado contra las costillas. El tipo la tenía tomada con suavidad, hablándole bajito, mirándola como si ella fuera lo más bonito que había visto. Y Sarocha sonreía. Una sonrisa tímida, pero real. Una sonrisa que Rebeca jamás había podido arrancarle. El aire le quemó los pulmones. «No mires», se ordenó Rebeca. «No, mires». Pero miró. No podía no hacerlo. Y lo peor fue que Sarocha, por un segundo, levantó la mirada. Sus ojos se cruzaron con los de Rebeca. Y Sarocha apartó la mirada primero. Ese gesto la destruyó más que todo lo demás. Eng, ajeno al filo de la tensión, pasó la mano por la espalda de Sarocha y le dijo algo que la hizo reír. Perfecto, pensó Rebeca, sintiendo cómo la sonrisa que llevaba puesta temblaba. Maravilloso. Su primer novio de universidad. Su primer beso. Sus primeras risas, todas para él. Las manos le sudaron. El estómago se apretó. Se obligó a seguir caminando. Una chica del curso la interceptó justo antes de que pudiera entrar a la sala. «Rebeca, ¿viste el meme que hicieron con tu foto? Está buenísimo». Rebeca rió. «Falsa. Automática. Mándamelo». Mientras lo decía, sintió como detrás suyo, Sarocha y Eng entraban al aula. Sus pasos. Sus voces. Esa conexión nueva. Ese nosotros que se estaba formando sin ella. Se sentó, cruzó las piernas, fingió revisar su iPad. No levantó la vista ni una vez hacia ellos. Pero cada risa de Sarocha, cada palabra que Eng le susurraba, era como una aguja caliente clavándose en su nuca. La clase comenzó, pero Rebeca no escuchó nada. Solo pensaba en lo absurdo que era sentirse así. Ella no era así. Ella no se encaprichaba. Ella no se enganchaba. Ella no se enamoró. Cerró los ojos. No podía ni permitirse pensar esa palabra. A la salida, varios compañeros la rodearon como siempre. «¿Iremos a un café más tarde?», preguntó uno. «¿Te unes al grupo de estudio?», preguntó otra. Rebeca. «Selfie rápido», pidió una tercera. Sonrió. Posó. Fingió. Un personaje perfecto. Hasta que, desde un costado del pasillo, vio nuevamente a la pareja. Eng tenía el brazo alrededor de Sarocha, y ella se veía cómoda.
protegida, elegida. Y Rebeca sintió que algo dentro de sí se quebraba con un sonido tan silencioso que solo ella pudo escucharlo. Esto no puede estar pasándome, pensó. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? ¿Por qué me importa tanto? No dejaba que el dolor asomara a la superficie. Nadie podía ver que la chica perfecta sangraba por dentro. Así que respiró, se enderezó los hombros y volvió a colocarse la máscara. Porque si había aprendido algo en su vida era esto: nunca mostrar debilidad. Nunca. Aunque doliera. Aunque fuese insoportable. Aunque verla tomada de la mano de él la destrozara cada vez un poco más. Rebeca siguió caminando. La sonrisa firme. El corazón hecho trizas. Pero ni una sola persona lo notó. Ni una. Excepto ella misma. Capítulo 23. Lo que no se dice también pesa. Sarocha llevaba todo el día con un nudo en la garganta. No era culpa de Eng. Él había sido amable, delicado, paciente como siempre, pero la distancia de Rebeca se había vuelto tan grande que hacía ruido incluso entre la alegría reciente del sí que había dado. Rebeca había evitado mirarla en los pasillos, había fingido llamadas inexistentes para no quedarse sola con ella, e incluso en los trabajos de clase había tomado un lugar al fondo del aula, tan lejos como pudiera. Pero la noche tenía paredes, silencio, una puerta cerrada. La noche no le permitiría a Rebeca escapar. Cuando Sarocha entró al cuarto, cerca de las 11, encontró las luces apagadas. Rebeca estaba en su cama, de espaldas, el cabello suelto cubriendo la mitad de la almohada. Su teléfono brillaba débilmente, pero la pantalla estaba bloqueada. Un intento de disimular que estaba despierta. Sarocha respiró hondo. No quería pelear. No quería herirla. Solo necesitaba entender. Rebeca dijo con suavidad, dejando su mochila a los pies de su escritorio. Tenemos que hablar. La silueta en la cama no se movió. Apenas un leve endurecimiento del hombro. Ese fue su te escucho. Sarocha dio 2 pasos hacia la cama de Rebeca y se detuvo, consciente del hilo tenso que siempre vibraba entre ambas. No quiero molestarte, continuó. Pero no puede seguir así. No sé qué hice o qué te hice. Rebeca bufó, baja pero audible. Un sonido pequeño, defensivo. No has hecho nada, respondió con la voz áspera, como si hubiese llorado y la garganta aún ardiera. Entonces, ¿por qué me evitas? Rebeca se giró lentamente, lo justo para que la luz del pasillo iluminara su rostro. Tenía los ojos rojos, pero su expresión era dura, impenetrable. Sarocha, no eres mi madre. No tengo por qué darte explicaciones, dijo, intentando usar ese tono afilado que tan bien manejaba cuando quería herir. Pero esta vez no hería. Se notaba demasiado cansada, demasiado rota. Sarocha apretó los puños. Solo quiero saber por qué estás actuando así conmigo. ¿Por qué ya ni siquiera me miras? ¿Por qué? ¿Por qué lloraste cuando dije que sí? ¿Por qué golpeaste la puerta? ¿Por qué pareces dolida por algo que yo no entiendo? Pero no pudo decir nada de eso. La voz se le perdió en la boca. Rebeca se sentó despacio. Se veía agotada, como si cada movimiento fuera una decisión difícil. No tienes idea de lo difícil que es todo esto, dijo casi en un susurro. ¿Qué es esto?, preguntó Sarocha, acercándose un poco más. Rebeca clavó los ojos en ella, y por un instante se vio la verdad. Miedo. Un miedo extraño, casi infantil. Pero solo duró un segundo. Después volvió a ponerse la máscara. No importa. Ya está hecho, dijo. Me alegro por ti. Eng te gusta. Tú le gustas. Perfecto. Problema resuelto. Rebeca, Sarocha dio un paso más. No me hables como si te estuvieras despidiendo. No entiendo qué te pasa. Solo dime la verdad. Rebeca sonrió, una sonrisa rota. Esas que no tienen nada que ver con alegría. ¿La verdad? ¿Para qué quieres la verdad, Sarocha?, susurró. No te va a gustar. El corazón de Sarocha dio un vuelco inesperado. Un presentimiento. Uno que no debería tener. Uno que no quería tener. Quiero escucharla igual, dijo casi con valentía. Rebeca bajó la mirada al suelo, como si buscara una respuesta escondida en la madera. No te la puedo decir, admitió tragando saliva. No aún. Sarocha sintió rabia y tristeza mezcladas. Frustración pura. ¿Por qué no? ¿Por qué siempre haces esto?
¿Por qué te acercas, te alejas, actúas como si te importara, y luego como si yo fuera invisible? Rebeca endureció la mandíbula. Porque si te digo la verdad, respondió lenta. Peligrosamente honesta, vas a odiarme, o te vas a alejar más. La respiración de Sarocha se atrapó en su pecho. No estoy segura de que algo pueda alejarme aún más, dijo. Ese comentario atravesó la máscara de Rebeca como una flecha. La expresión le cambió. Dolor evidente. Muy evidente. Sarocha se dio cuenta. Rebeca no estaba enojada. Estaba herida. Y eso la confundió aún más. Solo quiero entenderte, murmuró. Rebeca levantó la mirada. Sus ojos brillaban. Y yo solo quiero dejar de sentir esto, confesó entre dientes. Pero no puedo. La frase quedó flotando en el aire. Esto. Esa palabra pesada. Ese silencio lleno de significado. Antes de que Sarocha pudiera preguntar qué significaba exactamente ese esto. Rebeca se levantó de la cama, tomó su chaqueta y se dirigió a la puerta. Tengo que salir, dijo sin mirarla. No puedo estar aquí ahora. Rebeca, espera. Pero Rebeca no esperó. Abrió la puerta. Salió. La cerró atrás con un golpe suave y triste. Sarocha se quedó sola en la habitación, mirando el espacio vacío donde Rebeca había estado segundos antes. Apretó los labios, sintiendo que algo muy importante acababa de romperse, aunque no entendiera del todo qué. Y sin embargo, una cosa era clara. Rebeca le había ocultado algo grande, y ese algo estaba empezando a desbordarse. Capítulo 24. Una noche demasiado larga. El aire nocturno le pegó en la cara apenas salió del edificio, frío y húmedo, como si la universidad entera quisiera recordarle que estaba viva solo porque dolía. Rebeca caminó sin rumbo, sin chaqueta, sin plan, sin ganas de volver a enfrentar la habitación que compartía con ella, con Sarocha, la única persona capaz de desarmarla. No sabía en qué momento había perdido el control. Quizá desde el primer día, desde la primera mirada indiferente, desde la primera vez que Sarocha no la trató como alguien importante. Aunque le doliera admitirlo, ese desinterés fue exactamente lo que la atrapó. Era absurdo, ridículo incluso, pero real. Caminó sin mirar a nadie, aunque todos la miraban a ella. La reconocían. Le sonreían. Algunos le pidieron una selfie, otros la saludaban como si fueran amigos íntimos. Siempre era así. El mundo la abrazaba mientras ella se hundía un poco más. Porque nadie la veía. No de verdad. Excepto Sarocha. Y por eso dolía tanto. Llegó a la plaza que quedaba en el límite del campus. Estaba casi oscura. Solo un par de faroles encendidos dejaban caer una luz amarilla sobre los árboles. Se sentó en una banca, exhalando un suspiro que no sabía que tenía guardado desde hacía días. Sacó el teléfono por costumbre, pero lo dejó sobre sus piernas sin desbloquearlo. No quería ver mensajes, ni likes, ni notificaciones. No quería ver nada. Mucho menos quería ver el reflejo de su propia vida perfectamente editada. Quería silencio. Quería calma. Quería a Sarocha. Se llevó las manos al rostro y respiró hondo. Sentía vergüenza, rabia, impotencia, una tristeza tan pesada que casi dolía físicamente. Recordó la conversación de hace un rato en la habitación. Sarocha preguntándole qué le pasaba, intentando tenderle una mano, intentando entenderla. Y ella huyendo, como siempre. Soy una cobarde, susurró al aire frío. Lo era, una completa idiota. Se había pasado años construyendo una imagen perfecta. Fuerte, segura, divertida, deseable, inalcanzable. En el fondo sabía que todo era un disfraz. Un muro enorme que levantó para no dejar entrar a nadie que pudiera lastimarla. Pero llegó Sarocha, con su silencio, con su forma de mirar sin juzgar, con su mundo pequeño y sincero, y Rebeca no supo qué hacer con eso. ¿Por qué no puedo decirle lo que siento? ¿Por qué no puedo ser valiente solo una vez? Miró el cielo. Las nubes ocultaban la luna. Le pareció apropiado. Había tanta gente alrededor, compañeros que pasaban hablando, parejas caminando, voces lejanas de estudiantes que seguían despiertos, pero ella estaba sola. Más sola que nunca. Porque por primera vez en su vida deseaba que alguien específico estuviera a su lado, y esa persona estaba lejos, probablemente ya dormida.
Se quedó allí sentada más tiempo del que pensaba. No lloró. No quería darse ese permiso. Se limitó a existir, a sentir el peso en el pecho, a escuchar cómo la noche avanzaba sin ella. Cuando revisó el teléfono eran las 2 de la mañana. Se levantó despacio. Tenía frío. Las manos le temblaban un poco. No sabía si era por la temperatura o por la conversación pendiente. «Tengo que volver», murmuró, aunque no quería. Regresó caminando lentamente hacia el edificio. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Subió las escaleras con el corazón latiendo rápido, como si atravesar ese pasillo hacia su habitación fuera lo más difícil del mundo. Y lo era, porque al final de ese pasillo estaba ella, la única persona que la hacía sentir vista, la única capaz de romperla y curarla al mismo tiempo, la única que no debía perder. Abrió la puerta con cuidado. La luz estaba apagada. Sarocha ya debe estar dormida, pensó. Entró de puntillas, intentando no hacer ruido. Cerró la puerta suavemente, sin atreverse a mirar hacia la cama de al lado. Se quitó los zapatos, dejó el teléfono sobre su escritorio, respiró hondo. Solo entonces levantó un poco la vista. Y la vio. Sarocha no estaba dormida. Estaba sentada en el borde de su cama, esperándola, mirándola con un gesto imposible de descifrar. Rebeca se quedó paralizada. «¿Sigues despierta?», susurró. Sarocha no respondió. Solo la observó, con esos ojos que la hacían sentir desnuda, expuesta, vulnerable. Y fue ahí, en ese instante silencioso, donde Rebeca comprendió que su noche no había terminado. Estaba a punto de empezar. Capítulo 25. La noche en que ninguna supo qué decir. Rebeca sintió como el corazón le dio un salto violento en el pecho. No esperaba encontrarla despierta. No estaba preparada para hablar, ni para sentir, ni para nada. Mucho menos para enfrentar esa mirada que Sarocha tenía justo ahora. Una mezcla de preocupación, cansancio y un reproche silencioso que cortaba el aire. «Pensé que ya estarías dormida», murmuró Rebeca, sin mirarla directamente. «No pude», respondió Sarocha con voz baja, contenida. «No sabía dónde estabas». Rebeca apretó los labios. De repente, todo el discurso defensivo que siempre llevaba en la punta de la lengua se evaporó. No había sarcasmo que pudiera usar. No había distancia posible. No cuando Sarocha decía esas cosas con ese tono. «Estaba dando una vuelta», respondió al fin. «Hasta las 2 de la mañana». Rebeca ladeó la cabeza como si no entendiera por qué eso era un problema. «Sí, a veces necesito despejarme». El silencio volvió a instalarse entre ellas, pesado, casi físico. Rebeca se quitó la chaqueta lentamente, evitando a toda costa levantar la mirada hacia ella. Pero incluso así, incluso sin verla, podía sentirla. Podía sentir cómo Sarocha la observaba, cómo intentaba descifrarla, cómo luchaba entre el impulso de preguntar y la necesidad de protegerse. «¿Estás bien?», preguntó Sarocha finalmente. Rebeca se quedó quieta. Cerró los ojos un segundo. Si decía la verdad, se rompería. Si mentía también. «Estoy cansada», fue todo lo que pudo decir. Sarocha asintió despacio. No era la respuesta que quería, pero era la única que Rebeca podía darle sin colapsar. «No me gusta cuando desapareces», confesó Sarocha, apenas audible. Rebeca levantó la vista al fin. Y ahí, en esos ojos oscuros de Sarocha, vio algo que le hizo doler el pecho. Miedo. Miedo a perderla. Miedo a no entenderla. Miedo a todo lo que se estaba volviendo demasiado grande entre ellas. «No pensé que te importara», dijo Rebeca. «Claro que me importa», susurró Sarocha. «No soy indiferente». Rebeca sintió como la garganta se le cerraba. Porque eso era exactamente lo que había temido desde que vio a Eng tomándole la mano. Que Sarocha fuera indiferente. Que ella fuera solo una molestia más en su vida. Pero ahora Sarocha lo decía con una sinceridad que dolía. «Sarocha, no quise». Rebeca se interrumpió, tragando duro. «No quise hacerte sentir mal. No quise alejarte». «Pero lo hiciste», respondió Sarocha sin rabia, solo con tristeza. Rebeca desvió la mirada. Cualquier disculpa que intentara decir sonaría débil e insuficiente. Porque no era solo lo del vídeo, ni lo de Faye, ni lo de los portazos. Era todo.
Era la acumulación de semanas actuando como si importara y al mismo tiempo como si no. Empezó Rebeca. No sé cómo manejar cosas que no entiendo. Sarocha frunció ligeramente el ceño. ¿Cómo qué cosas? Rebeca se quedó en silencio. Tenía la respuesta en la punta de la lengua, ardiendo, queriendo salir. Pero no pudo decirlo. No podía decir cómo lo que siento por ti. No todavía. Así que mintió un poco. O dijo una parte de la verdad, la menos peligrosa. Como, nosotras. Esta convivencia. Nunca había tenido que preocuparme por alguien en serio. Sarocha bajó la mirada, asimilando eso. No era la confesión completa, pero sí era algo. Una grieta por donde se veía la Rebeca real. La que nunca nadie veía porque siempre estaba escondida detrás de una máscara. No estoy pidiéndote que te preocupes por mí, dijo Sarocha suavemente. Solo que no me desplaces. Que no me trates como si yo fuera invisible. Rebeca sintió un pinchazo en el pecho. Invisible. La palabra la golpeó como una bofetada. Porque Sarocha era la única persona en todo ese maldito campus que no era invisible para ella. No quiero que te sientas así, dijo Rebeca con honestidad temblorosa. De verdad que no. Y por un instante se quedaron así, viéndose, sin máscaras, sin excusas, sin terceros que interrumpieran la gravedad de ese pequeño universo que compartían. No quiero que volvamos a pelearnos, susurró Sarocha. Yo tampoco, respondió Rebeca. Y ese pequeño acuerdo silencioso fue más íntimo que cualquier abrazo. Sarocha apagó la lámpara. Se metió bajo las sábanas. Rebeca también se acomodó en su cama, en la oscuridad, escuchando el sonido tranquilo de la respiración de Sarocha. Por primera vez en días, ninguna de las dos necesitó huir, pero tampoco se atrevieron a acercarse. Ambas quedaron despiertas más tiempo del que admitirían, pensando exactamente en lo mismo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Cómo se supone que se sigue después de esto? Y aunque ninguna lo sabía, esa noche marcó un antes y un después. Porque a partir de ahora, lo que había entre ellas ya no podía volver a ser ignorado. Ni confundido, ni negado. Algo estaba cambiando. Algo estaba creciendo. Y las dos lo sintieron. Capítulo 26. Cuando el silencio empieza a decir demasiado. El lunes amaneció pesado, húmedo, con ese aire tibio que precede a una tormenta. Sarocha lo sintió apenas abrió los ojos. El cuarto estaba distinto. No era exactamente el clima. Era Rebeca. Estaba allí, en su cama, despierta, mirando el techo, quietísima, demasiado quieta para ser ella. Sarocha la observó unos segundos sin querer que lo notara. Había algo en su postura, en la forma en que sus manos apretaban la sábana, que la alarmaba. Parecía una versión más opaca, más pequeña, más cansada de sí misma. La mirada vacía de alguien que no había dormido. Sarocha se sentó lentamente, cuidando de no hacer ruido. No sabía si debía decir algo. Rebeca notó el movimiento y giró apenas el rostro hacia ella. ¿Dormiste bien?, preguntó con un tono tan neutral que parecía ajeno. Sarocha sintió una punzada. Sí, mintió. ¿Tú? Rebeca apartó la vista. Lo suficiente. Era mentira. Sarocha lo sabía. Lo sabía desde que la había visto entrar la noche anterior, con los ojos hinchados, el olor a frío en la ropa, y esa expresión de quien había llorado en silencio, hasta que ya no quedaba más que cansancio. Rebeca se levantó como si quisiera representar una versión funcional de sí misma. Se peinó con rapidez, se maquilló apenas algo extraño en ella. Eligió ropa sin pensarlo demasiado. Cada movimiento era mecánico, automático, como si estuviera tratando de sujetarse a una rutina para no desmoronarse. Sarocha quiso decir algo. Quiso preguntarle si estaba bien, si necesitaba hablar, si la podía ayudar en algo, pero no encontró palabras que no sonaran intrusivas, torpes o equivocadas. Así que se levantó también. Se vistió. Se colocó la mochila en la espalda. Abrió la puerta. Rebeca la siguió. No intercambiaron palabra en el camino hacia la facultad. Caminaban juntas, pero no parecía que fueran juntas. Parecía que el mundo las obligaba a compartir camino, y que ambas se esforzaban demasiado por no mirarse. En el pasillo del edificio central se encontraron con Nam y Eng. Nam saludó a Sarocha con su energía habitual. Eng sonrió apenas, más tímido que de costumbre,
como si aún no supiera cómo manejar la presencia de Rebeca cerca. Sarocha sonrió de vuelta. Lo hacía sin pensarlo, y Rebeca lo notó. Lo notó de más. Por un momento, la máscara de chica popular que había vuelto a colocarse esa mañana pareció tensarse. Los labios apretados, los ojos entrecerrados, un gesto minúsculo que solo Sarocha, después de vivir con ella durante meses, pudo captar. No era furia. No era molestia. Era dolor. Dolor puro, escondido detrás de una sonrisa fina que no alcanzaba a tocarle los ojos. «Voy adelantándome», dijo Rebeca, con un hilo de voz apenas audible, y se escabulló entre la multitud de estudiantes antes de que nadie pudiera detenerla. Nam suspiró. «¿Qué le pasa ahora? Está rara». Sarocha sintió que el estómago se le cerraba. «No lo sé», respondió bajando la mirada. Creo que está pasando por algo». Nam la miró como si quisiera decir algo más, pero no insistió. En clases, Rebeca llegó tarde. Se sentó lejos. Muy lejos. Tan lejos que parecía una decisión a propósito. Sarocha se obligó a concentrarse en los apuntes, pero cada vez que levantaba la vista, ahí estaba. Rebeca mirando al vacío, moviendo el pie con ansiedad, tocándose el cabello como si necesitara ocupar las manos para no quebrarse. Cuando terminó la clase, Rebeca salió rápido. No esperó, no miró atrás, no le dio oportunidad a Sarocha de alcanzarla. Y sin embargo, cuando Sarocha cruzó el patio camino a la biblioteca, la vio sentada en una esquina del jardín, sola, abrazándose las rodillas, el móvil sobre la falda sin tocarlo. No se veía triste, se veía perdida. Sarocha se detuvo. Tuvo que obligarse a no acercarse. Tenía novio ahora. Tenía una vida clara, ordenada, estable. Con él se sentía tranquila, segura, algo que nunca había sentido con Rebeca y que, según todos los parámetros racionales, debía valorar. Pero su cuerpo no obedecía a la razón. Era su pecho el que dolía. Era su respiración la que se cortaba al verla así. Era su corazón el que se agitaba con un sentimiento que aún no sabía nombrar. Finalmente continuó caminando. Esa noche, el cuarto estaba oscuro cuando Sarocha llegó. Pensó que Rebeca dormía, pero apenas dio 2 pasos, escuchó su voz. «Sarocha, ¿podemos hablar?» La chica se quedó paralizada. «Si no quieres, lo entiendo», agregó Rebeca. «Pero necesito explicarte algo». Sarocha tragó saliva. Se acercó despacio. En la penumbra, Rebeca parecía tan frágil que no coincidía con la imagen que todos tenían de ella. Sus ojos brillaban, no por la luz, sino porque estaba conteniendo lágrimas. «Sé que te incomodé», dijo Rebeca. «Sé que fui injusta, que te he hecho sentir invadida. Y sé que ahora estás bien, estás feliz, tienes un novio que te hace reír, que te hace sentir tranquila. Y eso está bien. De verdad, eso está bien. Solo quería que lo supieras». Sarocha abrió los labios, pero no supo qué decir. Rebeca continuó, temblando apenas. «Y si quieres cambiarte de habitación, lo entendería. Ese golpe sí dolió. Dolió demasiado». «Rebeca», susurró Sarocha. «No es eso lo que quiero». Rebeca levantó la vista. Esperaba algo. Lo que fuera. Una señal. Una palabra. Una posibilidad. Pero Sarocha no pudo dársela. Porque no sabía cómo. Porque no sabía qué significaba ese hueco extraño que sentía al verla así. Y el silencio volvió a crecer entre ellas. Pero esta vez no era una guerra. Era una herida abierta. Una que ninguna sabía cómo cerrar. Capítulo 27. El dolor de Rebeca y los celos de Sarocha. Rebeca había pasado tantos días intentando convencerse a sí misma de que lo que sentía por Sarocha era un simple capricho, una distracción pasajera, un error emocional producto de la convivencia, que terminó por aceptar lo contrario. Era amor, y era tan real que dolía. Dolía verla con él. Dolía imaginar sus manos entrelazadas. Dolía oír esa risa suave que solo había oído desde que apareció en. Pero Sarocha estaba feliz. Eso lo veía claro. Y Rebeca no era tan egoísta como para arruinarle esa felicidad. Era una idea nueva para ella, extraña, casi absurda. «Si de verdad la quiero, entonces tengo que dejarla tranquila», murmuró mirando su teléfono, sin ganas de grabar, sin ganas de hablar, sin ganas de sonreír. Los últimos días no habían sido amables con ella.
Los pasillos llenos de gente que la saludaba, la admiraba, la seguía, la imitaba, ya no la llenaban, porque en realidad nadie la conocía. Y la única persona que sí la había visto como Rebecca, no como Rebecca Armstrong la influencer, ya no estaba a su alcance. Ahora tomaba de la mano a alguien más. A veces se sorprendía caminando sola por el campus sin saber hacia dónde iba. A veces dejaba el celular boca abajo para no ver nuevos mensajes de marcas o fans. A veces se sorprendía llorando en el baño sin motivo aparente, hasta que recordaba que sí lo había, Sarocha. Aquella tarde, cuando Faye se le acercó, Rebecca llevaba horas encapsulada en su propio dolor. Faye rara vez se mostraba afectuosa más allá de la simpatía superficial que tenía con todo el mundo, pero ese día la miró con una preocupación sincera. «Becca», dijo tocándole el brazo con suavidad. «Te noto distinta». Rebecca no respondió. No sabía qué parte de ella la había delatado más. Si la mirada vacía, los silencios o la forma en que ya no sonreía para las cámaras. «¿Quieres hablar?», insistió Faye. «Sé que no somos las mejores amigas del mundo, pero puedo escucharte». Ese gesto, tan pequeño y tan humano, fue la grieta que rompió el dique. Rebecca sintió un nudo subirle por el pecho, una presión caliente en la garganta, y antes de poder controlarlo, las lágrimas comenzaron a caer. Faye la tomó en un abrazo sin pedir explicación. Rebecca apoyó la frente en su hombro y dejó que esa fortaleza ajena sostuviera su fragilidad. «Estoy enamorada», confesó entre sollozos, con la voz rota. De mi compañera de habitación». Faye abrió los ojos sorprendida, pero no se apartó. «¿Sarocha?», preguntó en un susurro, como si la respuesta fuera obvia. Rebecca solo asintió. Le temblaban las manos. «Fui una idiota con ella», continuó. «La empujé lejos, la traté mal, y ahora está con alguien más. Con En. Y no puedo soportarlo». Faye la abrazó más fuerte, acariciándole la espalda en un gesto tranquilizante. «Lamento que estés pasando por esto», susurró con genuina ternura. «Debe doler mucho». Rebecca no quiso admitir que apenas podía respirar del dolor. Era demasiado vergonzoso, demasiado honesto. En ese instante, por el pasillo, Sarocha apareció junto a En. Ella iba distraída, escuchando algo que él le contaba con entusiasmo. Pero cuando levantó la vista y vio a Rebecca y Faye abrazadas, se quedó inmóvil. El estómago se le apretó con una fuerza que no esperaba. Una punzada aguda, incómoda, casi oscura. No le gustó. No supo por qué, pero no le gustó. Observó un segundo más, con el corazón golpeándole el pecho, antes de que En la llamara. «Sarocha, si no nos apuramos, llegaremos tarde al cine». Ella parpadeó, despertando de su trance. «Lo siento», murmuró tomando aire. Caminó con él, pero la imagen del abrazo no se iba. Cada vez que cerraba los ojos la veía. Rebecca temblando, Faye sosteniéndola, una intimidad que jamás había visto entre ellas. No entendía por qué eso le hacía sentir incómoda, molesta. «¿Estás bien?», preguntó En, preocupado. «Sí, solo. Creo que estoy cansada», mintió Sarocha. Llegaron cerca del edificio de dormitorios y de pronto todo le pesó. Las clases, el cansancio, la idea de ver a Rebecca y ese abrazo. «En, podemos dejarlo del cine para otro día». «De verdad, no me siento bien», dijo mirándolo con sinceridad. En sonrió comprensivo. «Claro, no te preocupes. Avísame cuando quieras salir, sí». La acompañó hasta la puerta de su residencia y se despidió con un beso suave en la mejilla. Sarocha lo agradeció, pero aún así se quedó quieta unos segundos, respirando hondo antes de entrar, porque sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar lo que estaba empezando a sentir. Y nada de eso encajaba con la historia que intentaba construir con En. Mientras subía las escaleras, sus pasos resonaron en el silencio del pasillo. Y por primera vez, Sarocha temió que nada fuera tan sencillo como había intentado creer que podía ser. Capítulo 28. No saber lo que duele. Sarocha estaba recostada en su cama con la luz apagada, mirando el techo que apenas se distinguía en la penumbra. Había intentado concentrarse en leer, en estudiar, en cualquier cosa que le devolviera la calma, pero su mente regresaba una y otra vez a lo mismo. Rebecca abrazada a Faye, la cabeza apoyada en su hombro, las manos de Faye acariciándole la espalda. Ese abrazo que no era cualquiera, ese abrazo que dolía.
No entendía por qué la inquietaba tanto. No debía importarle. No tenía derecho, pero dolía. Y no encontraba palabras para explicárselo ni a sí misma. Cuando escuchó la llave en la cerradura, el corazón le dio un vuelco inesperado. Cerró los ojos instintivamente, dejando que el cuerpo se tensara bajo las sábanas. No quería hablar, no quería pensar, no quería enfrentarse a nada. No ahora. Rebeca entró despacio, como si temiera despertar a alguien que ya sabía que no descansaba bien. No encendió la luz. Dejó su bolso en la silla, se quitó la chaqueta sin hacer ruido y se sentó en el borde de su cama durante unos segundos, respirando hondo. No lloraba, pero estaba a 1 milímetro de hacerlo. Sarocha la escuchaba en silencio, con los ojos cerrados, sintiendo la emoción ajena como una corriente eléctrica en la habitación. Algo le estrujaba el pecho. ¿Por qué te duele tanto lo que hace esa mujer?, se reprendía. Rebeca se recostó finalmente y giró la cabeza hacia la otra cama. En la oscuridad, sus ojos se acostumbraron y pudo distinguir la silueta de Sarocha bajo las sábanas. La observó, como si mirarla fuera una forma de respirar. Pensó una vez más que ojalá pudiera dejar de sentir, que ojalá pudiera apagar el corazón como apagaba las luces, que ojalá pudiera conformarse con ser su compañera de habitación y nada más. Pero era imposible. La verdad la perseguía incluso cuando cerraba los ojos. Quería ser ella quien tomara la mano de Sarocha, ella quien la hiciera reír como él lo hacía, ella quien recibiera esas sonrisas torpes, ella quien pudiera tocarle el cabello, la mejilla, la vida. Y no podía. Una lágrima descendió muda por su mejilla, perdiéndose en la almohada. Otra la siguió. Fue entonces cuando Sarocha abrió los ojos. No sabía por qué lo hizo. Simplemente los abrió, y se encontró con la mirada de Rebeca clavada en ella. Ambas se quedaron inmóviles, sin parpadear, sin respirar. En sus ojos había preguntas que ninguna era capaz de formular. Sarocha pensó con una punzada en el estómago, que esa tristeza debía ser por Faye, por ese abrazo, por una historia que quizá no conocía, una historia que la dejaba afuera. Rebeca, por su parte, creyó que Sarocha estaba completamente enamorada de él, que su felicidad estaba lejos de ella, que no significaba nada, que nunca lo había hecho, y sin embargo, ninguna pudo romper ese hilo invisible que las mantenía mirando la una a la otra desde sus camas, como si reconocieran en silencio que algo estaba mal, pero también que algo estaba cambiando. Rebeca fue quien apartó la mirada primero. Tragó saliva, se dio la vuelta y se cubrió hasta los hombros. Sarocha siguió contemplando la espalda de Rebeca durante un largo tiempo, sintiendo un nudo que no sabía desatar. La habitación quedó en silencio, pero no era paz. Era una grieta hecha de cosas no dichas, y ambas se quedaron despiertas mucho más tiempo del que admitirían. Capítulo 29. Lo que no se dice también duele. La mañana siguiente llegó demasiado rápido, cargada con ese tipo de silencio pesado que no se disipa con la luz. Sarocha despertó antes de que sonara su alarma. No había dormido. No realmente. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a encontrar la mirada de Rebeca en la oscuridad. Fija, vulnerable, imposible de entender. Le ardía el pecho con una mezcla de inquietud y un malestar que no sabía nombrar. Se levantó en puntas de pie, intentando no hacer ruido. No quería enfrentar a Rebeca. No todavía. Aunque, ¿por qué? ¿Qué tanto se suponía que debía afectarle que Rebeca estuviera en brazos de Faye la tarde anterior? ¿Qué más daba lo que hiciera Rebeca? Tenía a Anne. Tenía una relación que estaba funcionando. Tenía a alguien que la hacía reír, que la trataba con ternura. Entonces, ¿por qué le latía tan fuerte el corazón ahora? Abrió la puerta despacio, pero justo cuando iba a salir, escuchó el movimiento detrás suyo. ¿Te vas?, preguntó Rebeca. Su voz sonó ronca, como si hubiera llorado, como si no hubiera dormido tampoco. Sarocha se quedó congelada. Sí, tengo que, no supo cómo terminar. Ni por qué estaba nerviosa, ni por qué la voz no le salía firme. Rebeca se incorporó en su cama, con el cabello revuelto y los ojos apagados. Era extraño verla así. Ya no era la chica brillante, segura, casi luminosa frente al mundo. Era una versión más pequeña, más humana, más rota. Anoche Rebeca empezó, pero se detuvo.
¿Anoche qué?, preguntó Sarocha sin mirarla. Nada. Olvídalo. No tiene sentido, respondió Rebeca, levantándose de la cama para buscar algo en su closet, intentando sonar indiferente. Pero la voz le tembló en el último segundo. Sarocha sintió el pecho apretársele. Estaba así por Faye. Sarocha no quiso profundizar. Era su derecho, pensó. Rebeca podía estar con quien quisiera. Podía abrazar a quien quisiera. Podía enamorarse de quien quisiera. Sarocha no tenía por qué sentir nada con eso. Excepto que sí sentía. Demasiado. Llegaré tarde si no me voy, dijo finalmente. Rebeca asintió con un gesto duro, uno que intentaba esconder todo lo contrario. Como si cada palabra de Sarocha la empujara un poco más lejos. Cuando Sarocha salió, Rebeca se dejó caer sobre la cama con las manos cubriendo su rostro. Había pasado la noche despierta, preguntándose cómo iba a sobrevivir viendo a Sarocha amando a otra persona. ¿Cómo iba a fingir que no le importaba? ¿Cómo iba a soportar que la única persona que la había visto de verdad ahora eligiera a alguien más? La mañana transcurrió extraña para ambas. En clase, Sarocha intentó concentrarse, pero la imagen de Rebeca abrazada a Faye se repetía como una escena mal editada en su mente. ¿De verdad Rebeca estaba enamorada de ella? ¿De Faye? Eso explicaba todo su comportamiento errático, su distancia, su tristeza. Nam la observó con atención. «Estás rara», le dijo en el descanso, con una bolsa de jugo en la mano. «¿Peleaste con Eng?». No respondió Sarocha rápido. Demasiado rápido. Rebeca llegó más tarde que de costumbre a clases. Llevaba lentes de sol dentro del edificio. Pretendía que era por estilo, pero era porque los ojos le ardían. Sarocha la vio entrar y sintió un nudo en la garganta. Rebeca pasó entre los asientos como si no la hubiera visto. Pero sí la había visto. La había visto desde que cruzó la puerta. La había visto incluso antes de entrar. Y ahora solo quería salir corriendo. Al mediodía en la cafetería, el campus vibraba con la actividad normal, pero para ellas el mundo parecía hundido en un eco. Sarocha estaba con Eng y Nam cuando Rebeca entró con Faye. Se sentaron en una mesa cercana. El corazón de Sarocha dio un salto. No supo por qué. No supo qué esperaba que pasara. Miradas. Una explicación. Nada. Rebeca no miró hacia su mesa una sola vez. Pero Sarocha sí la miró a ella. Demasiadas veces. Eng lo notó. ¿Estás bien?, preguntó, tocándole suavemente la mano. Sarocha sonrió, pero su sonrisa fue tan tensa que hasta Nam frunció el ceño. Sí, creo. Rebeca, desde su mesa, vio ese gesto. Cómo Eng le tomaba la mano. Cómo Sarocha sonreía para él. Y sintió que algo dentro suyo se rompía en silencio. Por la noche, el dormitorio se convirtió en un territorio frágil. Sarocha entró primero. Rebeca llegó 20 minutos después, evitando cruzar miradas, evitando respirar demasiado cerca, evitando existir donde ella estuviera. Sacó su laptop, se sentó en la cama y se puso audífonos. Sarocha la observó de reojo. Había algo nuevo en Rebeca, algo que se parecía demasiado a la renuncia. Rebeca dijo finalmente, con la voz más suave de lo que pretendía. Ella levantó la mirada, sorprendida de que la llamara. ¿Qué pasa? Las palabras se quedaron atascadas. Quería preguntarle por Faye. Quería preguntarle por qué lloraba. Quería preguntarle por qué la evitaba. Quería preguntarle qué significaba esa mirada en la madrugada. Pero nada salió. Nada ya no importa, dijo Sarocha. Y esa frase fue peor para Rebeca que cualquier verdad. Porque para ella sí importaba. Importaba todo. Importaba demasiado. Entonces volvió a bajar la mirada, haciéndosela fuerte. Haciéndosela Rebeca que todos conocían. La que nunca se quiebra. Pero por dentro, ambas estaban haciéndose pedazos. Esa noche durmieron solo a medias. Y sin saberlo, las dos pensaron exactamente lo mismo antes de cerrar los ojos. Ojalá fuera más fácil sacarte de mi cabeza. Capítulo 30. Cuando la herida late demasiado fuerte. Habían pasado algunos días, y Sarocha no sabía en qué momento la habitación se había convertido en un campo minado, cada vez que estaban juntas. Bastaba un movimiento, una respiración distinta, una mirada demasiado sostenida para que el aire entre ellas se tensara, como si fuera a quebrarse ante el más mínimo roce.
Y esa noche en particular, todo vibraba más de lo normal. Rebeca había entrado al cuarto sin saludar. Dejó su bolso sobre su cama con demasiada fuerza, como si quisiera romper algo que no podía nombrar. Desde el otro lado, Sarocha seguía recostada con el libro abierto, sin leer una sola línea desde hacía 20 minutos. Se estaban evitando, o intentaban hacerlo. Rebeca caminó por la habitación encendiendo la luz grande, a pesar de que Sarocha ya estaba acostada. Un gesto que antes habría molestado a Sarocha, pero ahora se sentía como una provocación. ¿Te molesta?, preguntó Rebeca sin mirarla. No respondió Sarocha, aunque sí le molestaba. Le molestaba todo. Le molestaba la forma en que Rebeca respiraba, en cómo caminaba, en cómo la ignoraba en público y la desarmaba en privado sin darse cuenta. La molestaba porque le dolía. Rebeca bufó como si esa respuesta hubiese sido incorrecta. Dejó el celular sobre la cama y comenzó a cambiarse la camiseta sin pensar demasiado en que Sarocha estaba mirando. Pero Sarocha sí estaba mirando, y sentir ese nudo en la garganta la enfurecía aún más. ¿Qué?, preguntó Rebeca cuando se dio cuenta de la mirada, un poco desafiante, un poco cansada. ¿Te molesta también que me cambie aquí? ¿O eso sí es parte del contrato de compañera de habitación? No sé qué te pasa, respondió Sarocha cerrando el libro de golpe. Rebeca levantó una ceja, casi riéndose. No sé de qué hablas. Sarocha apretó los labios, conteniendo algo que no sabía si era confusión, rabia o las dos cosas mezcladas. Vives actuando, soltó al fin. Pretendes que nada te afecta, te escondes detrás de una sonrisa para que nadie note cuando estás mal. Rebeca dejó de moverse. Su mano, que estaba a punto de tomar el celular, se quedó suspendida en el aire. ¿Y tú qué sabes cómo estoy yo?, preguntó en voz baja, casi un gruñido. Nada, porque nunca dices nada. Solo haces como si todo te diera lo mismo, como si nadie te importara, como si yo no importara. Las palabras salieron antes de que Sarocha pudiera detenerlas. Rebeca parpadeó. 2 veces. La mandíbula se tensó. ¿Y por qué debería importarme?, dijo con una sonrisa que no tenía nada de sonrisa, una defensa vieja automática. Tú tienes a En, ¿no? Estás feliz. Te ríes con él. Te gusta que te mire, que te llame, que te traiga flores. El tono era puro veneno, puro celos. Sarocha lo sintió. Era casi palpable. ¿Estás celosa?, preguntó sin pensarlo, sin respirar. Rebeca soltó una risa corta e incrédula. ¿Yo? Celosa de ti, dijo caminando hacia ella, acortando la distancia. No seas ridícula. Pero sus ojos decían otra cosa. Sus pasos decían otra cosa. El temblor mínimo en su respiración decía exactamente lo contrario. Entonces, ¿por qué te afecta tanto?, insistió Sarocha, incapaz de detenerse. ¿Por qué te molesta si salgo con alguien? ¿Por qué te molesta verme feliz? ¿Por qué? Porque no quiero verte con él, estalló Rebeca. El silencio que siguió fue brutal, como un cráter abierto entre ambas. Sarocha sintió que el corazón se le salía del pecho. ¿Por qué?, preguntó, casi en susurro. ¿Por qué? Rebeca tragó saliva. ¿Por qué? No podía decirlo. No sabía cómo decirlo. Y lo odiaba. Rebeca dio un paso más, y ahora estaban a un palmo de distancia. ¿Por qué cuando te ríes con él? Rebeca apretó los puños. Me dan ganas de romper algo. Sarocha sintió un vuelco. No sabía si era miedo, rabia o deseo. Yo también me enojo cuando tú, la voz se le quebró. Cuando tú estás con Faye. Rebeca la miró como si no entendiera. Como si esas palabras no pudieran ser reales. Tú, Rebeca respiró hondo. Celosa tú también. Sarocha bajó la mirada, pero Rebeca tomó su mentón y la obligó a levantarla. Ese contacto, ese roce leve, incendió algo entre ellas. Dímelo, susurró Rebeca. ¿Estás celosa? Sí, admitió Sarocha temblando. No lo soporto. Fue suficiente. Fue más que suficiente. Rebeca la tomó del rostro. La atrajo hacia sí con una fuerza contenida, como si hubiera esperado años para hacerlo. Y Sarocha no se resistió. No podía resistirse. El primer beso fue torpe, urgente, lleno de rabia y necesidad. Un choque, un reclamo, una confesión sin palabras. Luego vino el segundo. Más lento, más profundo, más sincero.
Rebeca la empujó suavemente sobre la cama sin romper el beso. Sarocha tiró de la camiseta de Rebeca con manos temblorosas, sintiendo que el mundo entero se estrechaba en ese punto exacto donde sus cuerpos se encontraban. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.